un jueves más tenemos en los estudios de Radio Cuéllar a nuestro psicólogo de cabecera, Luis Ángel García, del Gabinete Mente Clara. Muy buenos días. Muy buenos días. En esta ocasión nos traes una terapia distinta a la que hemos venido comentando a lo largo de todo el año, porque estamos a puntito de hacer ya un año hablando de psicología aquí en Radio Cuéllar. Cuéntanos qué es lo que nos traes. Bueno, pues estuve una formación de terapia breve centrada en soluciones, se titula esta terapia, ¿no? Y bueno, pues sí que es algo distinta. Lo primero, la brevedad, ¿no? Que va de 3 a 9 sesiones normalmente. Puede ser un poquito más corta, un poquito más larga, pero bueno, la media es que son sesiones breves, ¿no? La intervención es breve. Y el otro foco es centrarnos en la solución, ¿no? Normalmente nos solemos centrar en el problema, pues qué es lo que te pasa, y nos quedamos ahí analizando ese problema. Y esta técnica se basa en qué es lo que tú quieres conseguir y focalizas tu objetivo en esa consecución. Entonces, esa es la diferencia. La diferencia en una se centra en el problema para intentar, no sé si cambiar ese problema, pero al final ambas tienen algo en común, aportar una solución a un problema. Claro, son terapias, ¿no? Intervenciones psicológicas para conseguir el bienestar del paciente en un caso. Aquí lo llaman consultante también, o sea que cambia un poquito el foco. ¿Por qué hacen esto? Muchas veces en la relación médico-paciente, por ejemplo, que es la que más conocemos, parece que el médico tiene como una predominancia, como que está por encima del paciente, es el que sabe y demás, ¿no? Entonces aquí, cuando te dicen consultante, ya como que resta hierro al asunto, te empodera también en la búsqueda de la solución. Entonces, bueno, o sea, como que hay muchos puntitos que te van ayudando a que tú tomes esa conciencia y que la terapia sea más efectiva. Esto nació en los años 80 y Steve DeSacer y Insoo Kim, que bueno, es de origen asiático. Ellos son, uno es trabajador social y la otra psicoterapeuta. Entonces grabaron sesiones, las intervenciones que ellos hacían las grababan en vídeo, luego las fueron analizando y refinando el modelo de modo que fueron consiguiendo que fueran más efectivas, ¿vale? Entonces siempre han intentado conseguir esa eficacia, ¿no? Mayor eficacia que en otras terapias, pues las antiguas de psicoanálisis, por ejemplo, que son muy largas, o otro tipo de técnicas. ¿Qué tipo aunque se centra en la solución, pero qué tipo de problemas se pueden tratar con este tipo de terapias breves? Pues puedes tratar cualquiera que estés tratando con otras terapias psicológicas. No hay una limitación. Se va a evaluar pues en la charla inicial qué problema tienes o qué malestar te está causando, qué es lo que quieres desarrollar, qué quieres potenciar, qué quieres solucionar. Como decimos, centrar el foco en la solución. Y de esa entrevista inicial, pues te va a decir el terapeuta si te puede ayudar o no. Entonces, pues desde trastornos alimentarios, problemas de adicciones, problemas con hijos o sí, de agresiones incluso, o sea que hay cosas fuertes, ¿no? Intervenciones fuertes que se pueden solucionar. Bueno, en principio cualquier cosa en el que tú puedas centrar una solución. Una dermatitis, por ejemplo, es otro ejemplo que... O sea, no te va a venir causado por estrés o similares. Sí, la terapia a lo mejor no te soluciona la dermatitis porque hay cosas que no te puede cambiar, pero sí puede hacer que tú te focalices de otra forma en esa dermatitis, en cómo la estás llevando. ¿Por qué? Porque seguramente vas a tener picores, vas a tener malestar, eso puede hacer que tengas un mal humor, que lo pagues con la pareja, con los amigos o la familia. Entonces te va a enseñar a afrontar ese problema que tú tienes, verlo de otra forma y que estés mejor. Y es bastante, ¿no? De estar en casa con una tensión todo el día, un ambiente hostil causado por la dermatitis en este caso. Sí, pero que afecta al resto de la vida. Claro, a afrontarlo de otra forma y decir, vale, yo tengo que convivir con este problema, pero convivo desde estar tranquilo. ¿Cómo se buscan esas soluciones? Decías antes que analizando, a ver, obviamente tienes que ser consciente del problema que existe en esa primera terapia, pero al ser una terapia breve de una serie de días, que decías al principio,
Imagino que plantear un guión de soluciones, no sé cómo, hasta dónde nos puedes explicar cómo se plantean o se buscan. Bueno, lo primero es analizar el contexto, ¿no? En este contexto, ¿qué tienes? ¿Qué apoyos tienes? Pues, ¿tienes familia? ¿No tienes? ¿Tienes amigos? Bueno, analizar dónde está ocurriendo el problema y ver si podemos enganchar o conseguir que ciertas personas nos ayuden en la intervención. Esto sería... O sea, no tiene por qué ser solo con el paciente, sino que también puede ser con el entorno. Claro, además esta terapia surge de las terapias sistémicas, ¿no? Familiares, ¿no? Y entonces ya hablamos aquí que ese tipo de terapias se centran también en el entorno. Entonces, un desarrollo, una derivación de ese tipo de terapias es esta. Entonces, siguen centrándose en ese entorno, ¿no? Y una vez que analizas el contexto y defines qué solución quieres alcanzar, pues ya empiezas la intervención, ¿no? Vas a decir, algo que se puede hacer es cambios pretratamiento. Muchas veces ocurre desde que el consultante efectúa la llamada para pedir ayuda hasta que le citas en la primera sesión, hay cambios. Entonces, sí, me ha ocurrido, ¿no? Le preguntas a la gente, bueno, pues desde que me llamaste en estos días, ¿qué has notado algún cambio? Y dice, pues sí, he notado alguna mejoría y tal, ¿vale? Pues céntrate en qué has hecho de distinto para conseguir esa mejoría, ¿no? Por ejemplo, hay tres mapas o tres cositas que la terapia te dice. Mira, te dice, por ejemplo, si hay algo que no está roto, no quieras arreglarlo, ¿no? Que es de sentido común, pero a veces nos pasa, ¿no? Que, de hecho, he tenido casos de gente que, no, pues es que mi hija le sucede esto y le preguntas a la hija y no le pasa. Entonces son tal vez perspectivas distintas, ¿vale? Pues céntrate en esto que está sucediendo, cómo te lo tomas y demás. Y si no está roto, pues no hay nada que arreglar. Está claro. Simplemente, pues aceptarlo, ¿no? Tal vez. Es otro trabajo. Claro. Y si algo funciona, pues haz más de lo mismo, ¿no? Si algo Sentido común. Claro, si algo te está funcionando, bueno, pues insiste en eso para potenciarlo, ¿no? Y la tercera cosa que nos dicen es que si no funciona, deja de hacer eso, haz algo distinto, ¿no? Obvio. Claro. O sea, si ves que no funciona, no sigas por ese mismo camino, cambia algo. Claro, son tres cositas de sentido común que la terapia va a intentar que tú hagas, ¿no? Vale. O sea, que el sentido común es algo a tener en cuenta siempre. Eso es. Entonces, si quieres, podemos dejar aquí el tema. Yo creo que sí, que puede dar para mucho. Me pareció muy interesante el hecho de buscar otro punto de vista de cómo abordar el problema, pero desde el punto de vista de las soluciones, porque al final es lo que nos interesa. Eso es. Entonces, como un apunte inicial y tal, yo creo que podemos dejarlo aquí, desarrollar en un próximo programa, pues ya un poco más la estructura, ver alguna cosita más que... Ponernos algún ejemplo de casos que puedan servir para tener como referencia. Muy interesante, Luis Ángel, esta terapia breve centrada en soluciones que nos trae. Me pareció muy interesante, así que muchísimas gracias. Pues nada, no hay de qué.